Hola, 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 buenos días. ¿Cómo amanecen? Qué rico saludarlos el día de hoy. Espero que hayan descansado, que hayan compartido mucho en familia. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema. La semana pasada estuvimos hablando sobre el cuento, ¿cierto? Vi trabajos súper bonitos, súper bien hechos y creo que entendieron muy bien el tema. Esta semana vamos a trabajar sobre la novela y vamos a ver qué diferencias hay entre la novela y el cuento, ¿cierto? Vamos a iniciar entonces identificando qué es una novela. Y me van a decir que la novela es una narración extensa, ¿cierto? Y la semana pasada veíamos que el cuento es corto, breve. Vamos a seguir con las características de la novela. Me dicen que la novela tiene una trama compleja, que tiene muchos personajes. Vamos a mirar las características que tiene una novela y así yo poder identificarlas cuando por ahí me encuentre algún texto y diga, esto es una novela o esto es un cuento. Vamos a mirar de acuerdo a las características que tienen, cómo puedo identificarla. Entonces, la primera dice que tiene diversos acontecimientos. No se basa solamente en una historia, sino que aparecen varias historias, varios personajes, entonces es muy diversa. Me dicen que la novela tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace, muy parecido al cuento, solo que el cuento nos habla de inicio, nudo y desenlace. Vamos a mirar enseguida la definición de cada una. Me dice que tiene un espacio y un tiempo bien definidos. Muestra muy bien durante el desarrollo de la novela dónde se está desenvolviendo, dónde está ocurriendo, en qué tiempo pasó, ¿cierto? Vamos a seguir entonces, vamos a mirar la estructura de la novela. Entonces, la introducción o planteamiento. Me dice que es la primera parte del relato, que es donde me van a describir cómo es el escenario, donde me van a plantear el tema, donde me van a presentar los personajes, quiénes son todos esos que van a aparecer en nuestra historia y también se va mostrando esa situación final, a qué se pretende llegar, ¿cierto? O más o menos nos vamos imaginando lo que está sucediendo, cómo sería su final. Vamos a mirar entonces el nudo o el desarrollo del conflicto. ¿Cómo así, profe? Ahí en el desarrollo es donde nos van a mostrar las diferentes actuaciones de los personajes, qué es lo que les sucede en el transcurso de la historia. Nos van a mostrar cómo se va a ir desenvolviendo entonces ese conflicto a través de esos personajes y cómo se va restituyendo el equilibrio, cómo se van estabilizando esos personajes, esas historias que les están ocurriendo, cómo se van desarrollando paso a paso y cómo van llegando a un equilibrio, o sea, cómo van a ir sus historias a tener como un buen desarrollo. Vamos a mirar entonces el desenlace. En el desenlace nos van a contar la situación final, ¿cierto? Se supone que ya es la solución del conflicto a la que los personajes llegaron, ¿cierto? Dependiendo de todo lo que fue ocurriendo, cuáles fueron sus acciones, las consecuencias de sus actos, si eran buenos, cómo terminaron los buenos, o si eran malos, cómo terminaron esos malos. Vamos a mirar entonces que hay muchos tipos de novelas. En el cuento veíamos que solamente habían dos, ¿cierto? Dos tipos de cuentos, que estaba el, el cuento popular y el cuento escrito, ¿cierto? Entonces estaba el cuento que se transmitía de forma oral y aquellos que están impresos, están escritos. Vamos a mirar entonces que los tipos de nuestras novelas dependen de diversos acontecimientos, o sea, depende de esa historia, de esa trama que se va a contar en ella. Entonces, hay novelas de aventura, hay novelas de ciencia ficción, hay novelas policíacas, hay novelas humorísticas, hay novelas sentimental y novelas de terror. A todos nos gusta una diferente, ¿cierto? Entonces elegimos nuestros libros, nuestras historias a leer dependiendo del tipo de novela que nos llame la atención. Vamos a mirar las características de cada una. La de aventura me dice que son rápidas,
que es fundamental, importantísimo el personaje principal. ¿Por qué? Porque este personaje principal, con su astucia e inteligencia, logra esquivar todos los obstáculos que se le presentan. ¿Y qué? Y sobrevivir a sus aventuras. Ese personaje es muy importante porque es a quien le ocurre todo y él, con su inteligencia, logra ser victorioso. Entonces, dentro de ellas hay una muy bonita que se llama La vida de Pi o las aventuras de Pi. Y resulta que ese va a ser nuestro trabajo de esta semana. Vamos a ver esa película que es muy divertida, muy bonita. Entonces, al final se las voy a dejar. Vamos a mirar las de ciencia ficción y me van a decir que la finalidad de las novelas de ciencia ficción es transportar, al lector a un mundo fantástico, donde habitan seres mitológicos, imaginarios y lugares fantásticos. Todo eso en lo que a nosotros no podemos creer, ¿cierto? Que no ocurre sino en la fantasía. Y dentro de ella encontré una que se llama La máquina del tiempo, una historia de ciencia ficción. En cada una de los tipos de novelas les voy a dejar una por si les gusta, pueden ir a buscarlas a Google y allí les aparece. Vamos a mirar la policíaca. Me dice que la policíaca se caracteriza por el elemento sorpresa, porque hay algo inesperado y tiene una estructura. ¿Cuál creen que es? Hay un delito, hay un detective y hay un criminal. Vamos a mirar dentro de ella el investigador Jiménez. Seguramente está tratando de encontrar algún criminal. Vamos a mirar entonces la novela humorística, esas que nos dan mucha risa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la novela humorística? Hacer reír al lector. Para ello utilizan los recursos que estén a su alcance, como alteraciones de las palabras, onomatopeyas, donde se van inventando unas palabras que a uno le causan mucha gracia y esas onomatopeyas son esos sonidos, van introduciendo unos sonidos que llamen la atención del lector y nos hagan reír muchísimo. Dentro de ella está Manolito Gafotas, una historia muy divertida. Vamos a seguir con la sentimental. Ay, los románticos, los enamorados. Y esta se caracteriza porque sus personajes expresan sus sentimientos uno al otro, ¿cierto? Y normalmente después de muchos sucesos aparece un final feliz, enamorado, muy romántico. Vamos a mirar que está una historia de Miguel de Cervantes Saavedra y nos narra una historia de amor muy bonita. Vamos entonces a mirar las de terror. A mí me encantan las historias de terror, ese suspenso, ese miedo que no sabemos qué va a ocurrir. Vamos a mirar entonces que las novelas de terror, su finalidad es transmitir suspenso, la finalidad es transmitir ¡ay, terror! El punto culminante de esta narración es cuando las descripciones que hace el autor son más específicas y sus detalles nos asustan. Centran todo en el suspenso, en esperar a ver qué sucede, en que nosotros estemos así súper concentrados y ¡bum! Ocurre algo muy terrorífico. Y dentro de ella me encontré una muy divertida que se llama, vamos a mirar, alguien en la ventana. Ya saben, si les gusta una de estas historias, pueden ir a buscarlas en internet, en Google, y allí les aparecen las historias. Recuerden que deben de ir a la ficha guía, allí van a encontrar su taller, el taller que deben descargar y desarrollarlo. Ese taller lo van a hacer con la película de Las aventuras de Pi. Vamos a verlo en familia, podemos hacer unas palomitas y les decimos al papá y a la mamá o a nuestros hermanos que nos vamos a ver la película y cuando la terminemos de ver, al día siguiente puede ser o en la tarde, vamos a responder las preguntitas o a hacer los dibujos o a colorear
dependiendo de nuestro taller, de acuerdo a la película. Espero que hayamos aprendido hoy mucho, mucho, mucho. Les mando muchos besos, muchos abrazos, los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.